Shalom, bendiciones mis hermanos, el Eterno les bendiga. En este John vamos a compartir la palabra del Eterno que tiene que ver con la parashá de esta semana, que quizá sí es cuando hicieron el censo. Vamos a arrancar desde el capítulo 31, el verso 18. Ya al culminar este capítulo, en el verso 18 dice: y dio a Moshe, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Elohim. Hay algo muy resaltante cuando dice el dedo de Elohim. Porque ¿cuál sería el dedo de Elohim? ¿Sí? Cuando en realidad la Escritura nos dice en Juan capítulo 4, verso 24, que el Eterno es Rúa, y todos aquellos que quieren adorarle tienen que hacerlo en Rúa y en Emet, o sea, en espíritu y en verdad. Y el dedo de Elohim, hay varias menciones acerca del dedo de Elohim en las Escrituras. Y, por supuesto, Yeshua, hablando allí con los judíos que altercaban, con los judíos que se levantaban en contra de los milagros que hacía Yeshua, diciéndole y acusándole que él hacía esos milagros, o sea, echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú, el Eterno lo reprenda. Cuando Yeshua los confronta y le dice, si eso fuera así, entonces estaría dividido el reino de Hasatán. Mas él dice allí en Lucas capítulo 11, verso 20, dice: mas si por el dedo de Elohim, ahí está el dedo de Elohim, echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Elohim, el reino del Eterno, ha llegado a vosotros. Otra mención que se hace acerca del dedo de Elohim es en Jeremías. Podemos allí leyendo lo que sería el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto dice allí: en aquellos días, dice el Eterno, haré un nuevo pacto, dice, con la casa de Judá, la casa de Israel. Y ese pacto no será como el pacto que hizo con los padres en aquel entonces, sino que será diferente. En Jeremías 31-33 dice que Él escribirá la Torá, sus instrucciones en nuestros corazones. Eso también está en Hebreos capítulo 10, verso 16. Así también está escrito. Si vemos y prestamos atención, ya suponiendo esta mención del dedo de Elohim, es el Ruach HaKodesh, o sea, es el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que graba la Torá, las instrucciones del Eterno en nuestros corazones. Así está escrito en 2 Corintios capítulo 3, del 3 al 4. Siendo manifiesto que sois cartas del Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruach del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Así que el Eterno allí les dio estas tablas a Moshe, estas tablas escritas con el dedo de Elohim, a Moshe cuando subió al monte, y allí estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Incluso, para recordar allí que quede grabado, él estaba con Yehoshua, ¿sí? Esa personita fiel que tenía a su lado, ese seguidor, ese talmid que tenía Moshe, y también se supone que él estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Estos 40 días y 40 noches, según lo que relata la Escritura, si leemos en Shemot capítulo 24, verso 12, dice que entonces Yahweh dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allá y te daré, dice, tablas de piedra, o sea, piedra pulida, y la ley, la Torá, las instrucciones y mandamiento, misbah, mandato, estatuto, precepto, que he escrito para enseñarles. Es decir, que cuando él subió al monte, lo que hizo fue recibir todas estas cosas del Eterno, las cuales Moshe también escribió en un libro. ¿Será lo mismo cuando el Mashiach fue llevado al desierto por el Ruach HaKodesh? ¿Sí? Fue llevado al desierto por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, y estuvo allí también el Mashiach 40 días y 40 noches, según Marcos capítulo 1, verso 18, o Lucas capítulo 4, del 1 al 14. ¿El Mashiach habrá recibido instrucciones también del Eterno? Da para pensar, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo y vamos a entrar en el capítulo 32, donde va a narrar lo que acontece con el becerro de oro. Y presten atención porque hay una enseñanza muy linda con respecto a este tema. Dice: viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Misrayim, no sabemos qué le haya acontecido. Y es muy interesante porque acá, cuando dice haznos dioses, ¿no? Es como si, en plural, como si fueran muchos. Pero en el relato de Hechos, capítulo 7, cuando vemos el testimonio que deja este mártir Esteban, y vamos a leerlo. En Hechos capítulo 7, verso 41, dice Esteban: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la narración que cuenta acá en Shemot, la palabra Elohim, que está en plural,
se guían por esa palabra y es como que traducen todo en plural, es como que lo llevan a todos como dioses, ¿sí? Cuando en realidad lo que hace Esteban es seguir una fiel interpretación. Ya habíamos dicho que, o había hecho mención en otras oportunidades, que cuando Esteban relata todo el testimonio que va desde Abraham hasta el Masías, Yeshua, él toma la Septuaginta, ¿no es cierto?, una escritura, un libro que estaba más apegada en aquellos tiempos, y es por eso que él allí puede interpretar que se trataba de un ídolo, se trataba de un dios, digamos, el Eterno lo reprenda, que dicho sea de paso también tenía la forma de un toro, y esto hacía también alusión al dios de los Mirrayim, uno de los dioses que tenía el pueblo de Mirrayim. Pero bueno, continuando allí con el relato, algo también bastante curioso es que la palabra levántate es cum. Es la misma palabra que utiliza Yeshua cuando viene a él este hombre piadoso, que creo que se llamaba Jairo, y lo lleva porque estaba desesperado porque su hija había muerto. Entonces Yeshua acude al llamado, va a su casa y se encuentra con una gran multitud que estaban allí despidiéndola. Entonces Yeshua le dice al padre, ven, y le dice, tu hija vive. O sea, tu hija está durmiendo. Y todos se le reían. Es allí cuando Yeshua los echa todos afuera. Y a esta niña la toma de su mano y le dice, Talita Kumi, que traducido al arameo sería, niña, levántate. Esta palabra kum es levántate. Es la misma palabra que le vinieron a decir estos hombres del pueblo de Israel, que también hace mención a que la gran mayoría eran del pueblo de Misraim. Es decir, había una mezcla entre el pueblo de Israel y el pueblo de Misraim. ¿Cuáles eran los del pueblo de Israel? Las 12 tribus. Las 12 tribus también habían parentado, es decir, habían hecho familia con este pueblo de Misraim. Y entre otros también extranjeros. Pero la gran mayoría que habían, digamos, enfrentado a Aarón, y dice allí la escritura, por ejemplo, en el mismo capítulo 32, creo que el verso 28 dice que eran como 3.000 hombres los que finalmente mataron la tribu de Leví. Estos 3.000 hombres fueron los que enfrentaron, es como que le fueron a decirle a Aarón, ¿sí?, de manera amenazante, que le hiciera dioses, le hiciera un dios, según la interpretación que da Esteban, que era un dios, el Eterno lo reprenda. Entonces, ¿qué hace Aarón enfrente de esta turba, ¿no?, de esta rebelión del pueblo de Israel? Y también está de más decir que, por ejemplo, cuando Moshe sube, digamos, al monte, a quien deja a cargo, eso creo que está en el capítulo 24, si no me equivoco, estoy buscando aquí, dice, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí, a Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asunto, acuda a ellos. Entonces vemos que aquí falta alguien, falta Hur. Y es Hur, no es Ur. Es Ur para aquellos que lo lean en español, pero si va al hebreo, el nombre empieza con la Hei. Y la Hei, ese nombre se pronuncia como una K fuerte, o una J fuerte. Hei, o Hur. Hur significa en hebreo noble y blancura. Se dice en algunos midrashim que este Hur se opuso a la rebelión del pueblo de querer idolatrar a un ídolo, y es por eso que lo matan apedreado. Y al ver esto, a Aarón se turbó, es decir, tuvo miedo y acudió y cedió ante la petición de estos 3.000 personas que fueron contra él. Ahora, si esto fuera cierto, si fue apedreado, la palabra del Eterno hace mención 5 veces en la Escritura acerca de este Hur. 2 menciones hace para referirse a que él fue el abuelo, digamos, de Bezaleel, que sería aquel escultor hijo de Uri, ¿sí? Pero también se hace mención en una parte, en el Números capítulo 3, donde habla de Balac, el rey de Moab, que se une junto con otros 5 reyes a pelear contra el pueblo de Israel, que finalmente vence el pueblo de Israel a estos reyes, y los cuales uno de esos reyes se llamaba Hur, y de la misma manera, de la misma pronunciación, la misma escritura en hebreo, que el nombre de Hur, este hombre de la tribu de Yehudá, hijo de Caleb. Entonces, quizás algunos también interpretan que este Hur se une, se forma alianzas con estos reyes de Moab, y es por eso que él toma un lugar predominante y haciéndose o convirtiéndose en uno de los reyes de aquella región, que finalmente
termina peleando contra sus hermanos y este pueblo de Israel vence y mata no tan solo a estos reyes, sino que también mata al profeta Balaam. Pero bueno, vamos a seguir la escritura, son todos bien, aspectos bien interesantes para tener en cuenta. Dice allí, en el verso 2, y a Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Algo interesante también para destacar en este verso es que dice allí que entre el pueblo de Israel tenía esta costumbre de que los hijos, tanto los hijos como las hijas, tenían zarcillos, ¿qué quiere decir? Aretes y joyas, collares, pero dice allí que todos tenían zarcillos, es decir, aritos en las orejas. Interesante, que quizás esta cultura viene del pueblo de Israel. Y dice el 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas. Allí está cuando todos, tanto mujeres como hombres, tenían estos zarcillos en sus orejas y los trajeron a Aarón. Ahora bien, a Aarón, ¿qué había en este hombre? Aarón fue elegido por Moshe. Vamos a verlo porque en Shemot capítulo 4, dice allí, cuando Moshe le estaba replicando al Eterno, no podés mandar a otro porque yo soy medio, no tengo palabras para presentarme delante de Faraón. Él le decía al Eterno y el Eterno lo mandaba una y otra vez hasta que dijo, me cansaste. Ahí cuando dice en el verso 14, entonces Yahweh se enojó contra Moshe y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. El Eterno conoce los corazones. El Eterno, por ejemplo, en la Escritura, como bueno, acá en Shemot, capítulo 14, Él muestra o nos hace entender a nosotros que conoce el corazón. El corazón está ligado con el alma, con el intelecto, o sea, el ser, ¿sí? El corazón, la mente, los pensamientos. En 1 Samuel, capítulo 16, a partir del verso 6, se nos cuenta también que lo mandó a Shmuel o Samuel a ungir a un rey, aparte de Shaul, en aquel entonces el primer rey de Israel. Cuando Shmuel, ustedes si van después a leer el relato y la conocerán también, pero no hace mal también repasarla, dice que vio al primero que era alto, bien parecido, dijo, este es el rey, qué buen gusto tienes, le dice al Eterno. Y el Eterno dice, no, Samuel, yo no veo lo que ven los hombres, la apariencia. No es este. Yo veo el corazón, dice el Eterno. Él ve el corazón, ve el interior del hombre, ve sus pensamientos. Eso está ligado, por ejemplo, en 1 de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Dice, porque el Eterno escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. En Jeremías, capítulo 17, verso 10, dice, yo, el Eterno, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. El Eterno conoce el corazón del hombre. El Eterno conocía, dice allí bien el título del capítulo 4 de Shemot, verso 14. Dice que él conocía a Aarón. ¿No conozco yo acaso a tu hermano? ¿No sé yo que cuando al verte se alegrará su corazón? El Eterno conocía a Aarón. ¿Qué está haciendo Aarón en este momento? Es para meditar, es para pensar. Aarón cedió ante la petición del pueblo y él dice, en el verso 4, siguiendo allí en el capítulo 32, del cual estamos estudiando, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Misraim. Bueno, allí está mal traducido, como bien veníamos diciendo, según la interpretación que da Esteban, aquí no se habla de dioses, sino que se habla de un solo dios, de un ídolo. Pero bien, lo que más resalta aquí, por ejemplo, la palabra buril. ¿Cómo se traduce la palabra buril en hebreo? Es jeret, y significa cincel. Entonces, ¿qué hizo? Imagínense ustedes ahora y pongámonos a meditar. ¿Qué está haciendo Aarón? Él dijo, está bien, yo voy a ceder su petición, pero se tomó su tiempo. Tráigame todos los zarcillos, los aretes. Imagínense ustedes 3.000 personas trayendo allí, sacándose los aritos, sacándose los collares, pulseras, todo de oro, esperando allí a Aarón que depositaran todas esas joyas. Luego, él dice, está bien, ahora voy a fundir el oro. Está bien, la fundición del oro no, según lo que he visto, lo que entiendo, para fundir el oro, depende de la cantidad, pero no lleva más de 30 40 minutos en hacer fuego. Pero supongamos en aquel entonces que no había esa materia prima de primera mano, sino que tenía que buscarla, había un tiempo prudencial hasta que él hiciera fuego, pudiera fundir ese oro, ¿no es cierto?, convertirlo, digamos, en líquido, para luego pasarlo a lo que sería un molde donde sacaría donde luego, después, posteriormente, tallaría con este cincel
pegando el martillo en cincel plano y dándole como la forma, yéndole despacito, dándole la forma a esta escultura, porque él está esculpiendo esta obra, la cual sería esa masa, ¿no es cierto?, de oro que se formó. Él le daría la forma, la moldearía, y luego lo que se convertiría en una estatua de fundición de un becerro, de un toro. Entonces, todo eso llevó un tiempo. Imagínense ahora, vamos a entrar en el verso 5, y dice, y viendo esto, a Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Ahora, meditemos por qué hace esto a Aarón. Es como decirle, bueno, supongámosle, ¿no? Yo sé que de todos aquellos que están escuchando este mensaje, somos creyentes, queremos alinearnos a la Escritura, por lo cual no tenemos ídolos, no tenemos fan, no somos fan de ningún ídolo, ¿no es cierto? Pero supongamos que estamos en el mundo secular y sí, tenemos un equipo de fútbol que sería la selección argentina. La selección argentina, imaginémoslo, está jugando la final de un mundial. La final de un mundial y está en el segundo tiempo, en el tiempo suplementario que dieron 5 minutos. Los últimos 5 minutos del tiempo suplementario del segundo tiempo está empatando 0-0. Y en el minuto 3, Argentina mete un gol. ¿Lo celebrarías? Pero que venga luego, ¿no es cierto?, el presidente del AFA y diga, no, paren todos. Y el mundo argentino, eufórico, gritando, queriendo festejar, salir a las calles, y el presidente, tanto de la Nación Argentina, supongamos, exageremos, y de la AFA, diga, no, muchachos, hoy no vamos a festejar, lo vamos a festejar mañana, en el Obelisco, pero el festejo será mañana. Es prácticamente lo mismo que está haciendo Aarón. Él se tomó el tiempo para hacer el becerro, se tomó el tiempo para esculpirlo, se tomó el tiempo para moldearlo, y una vez que ya estuvo listo, todo el mundo, estas 3.000 personas eufóricas queriendo festejar, Aarón dijo, no, pare. Mañana será fiesta para el Eterno. La palabra fiesta es allí, es de alegría, ¿no? De festejo, de celebrar. Es cuando festejamos, por ejemplo, Sameach Pesach, algo así sería. No, vamos a festejar mañana. Entonces el pueblo ansioso, dice allí en el verso 6, al día siguiente madrugaron. La palabra para madrugar ahí es shakam, empezar temprano en la mañana. Es bastante curioso e interesante. Primero, habíamos dicho que el Eterno conocía a Aarón, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir la Escritura en este momento? Hay algo muy curioso. En un Midrashim se lee que Moshe sospechaba de que Aarón era culpable de este pecado, de hacer pecar al pueblo. Por lo cual el Eterno dice que en esta historia del Midrash se lo relata contándole una historia, una parábola. Y le dijo, el príncipe de un rey estaba enfadado y decidió destruir un castillo del rey. Y cuando el maestro de este príncipe lo ve, le dice, para, déjame que te ayude a destruir el castillo. Y observando el rey de lejos, que el maestro estaba queriendo ayudar a su alumno a destruir el reino, dijo, este hombre es sabio, porque no está ayudando a destruir el reino, sino que está ayudando a demorar a que destruyan el castillo. Entonces, con esa parábola se dio cuenta, Moshe, de que lo que estaba haciendo Aarón es demorar, es aguardar hasta que Moshe viniese, hasta que el Eterno, ¿sí?, se presentara nuevamente delante del pueblo, para que el pueblo supiese que el Eterno nunca lo había abandonado. Entonces, lo que estaba haciendo Aarón es una estrategia, ¿sí? Él vio que corría riesgo su vida y dijo, no me voy a arriesgar, y voy a planear algo. Y lo hizo tanto como para ayudar al pueblo y para aguardar el tiempo en que iba a descender nuevamente Moshe. Bien, mis hermanos, también nos habla en nosotros, ¿no?, que hay un llamado en nosotros y hay que ser sabios, y hay que ser prudentes, y hay que también, y vamos a verlo más adelante, como hacía Moshe, interceder, no tanto por el pueblo, sino también velando por los intereses del amo. De esa manera es como que uno tiene que conciliar. Pero bien, la Escritura nos va hablando de muchos temas y muchos aspectos, y espero que ustedes vayan tomando la enseñanza. Dice ahí en el verso 6 que ellos madrugaron, dice, el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de shalom. La palabra allí, por ejemplo, dice que sacrificaron, ¿sí?, ofrecieron. Bueno, la palabra ofreces es alá, que significa sacrificar, o lo que se traduce allí como sacrificar, pero es ascender, ¿sí? Y holocausto es olá, es subir humo, por ejemplo.
Y ahí están las dos palabritas, es ofrecieron, holocausto. Ofrecieron es Alá, sería en hebreo Alá Beolá. Alá Beolá. Parece un juego de palabras, pero así está escrito en hebreo. Es ofrecieron, que sería ascender, y holocausto, que sería subir o subir como un humo. Dice después presentar una ofrenda de shalom. La palabra, bueno, ahí es shelem, en realidad, que viene a decir de la raíz shalom, pero es ofrenda de paz. Ofrenda de paz. Entonces, lo que estaba haciendo allí el pueblo delante de este ídolo es levantando ofrenda, como reconciliándose, como haciéndose uno con ese ídolo, ¿sí? Como haciendo las paces, diría en otra traducción. Y es algo terrible, porque automáticamente es como que quebrantan el pacto, y lo vamos a ver a continuación. Dice allí de nuevo, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahí de vuelta la palabra levantar es kum, pero la palabra para regocijarse es shahab en hebreo, es decir, sería divertirse como está traducido, pero también es reírse a carcajadas de burla, hacer burla, deshonrar, como está escrito en 1 Corintios capítulo 10, desde el verso 5 en adelante, dice que estas cosas han sido para que nosotros tengamos como ejemplo para no hacer esas cosas, ¿no es cierto? No hacer lo malo. Dice ahí en la escritura, voy a leer textualmente como está escrito. Pero de los más de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando leemos esto decimos, ¿en qué momento se levantó a jugar el pueblo? Pero en realidad esa palabra jugar viene de la palabra hebrea shahak, que es divertirse y reírse a carcajadas y burlarse de lo que es kadosh, burlarse de lo que el Eterno había preparado para el pueblo. Es de alguna manera deshonrar al Eterno, obviamente. Entonces no es tan solo divertirse o jugar, sino que es deshonrar estos aspectos que tenía el Eterno de presentarse a su pueblo. Entonces ellos se burlaban de una manera burlesca, desagradable. Eso es el pecado que cometieron estos 3.000 hombres en ese entonces. Vamos a seguir leyendo en el verso 7. Vamos a seguir leyendo en Shemot capítulo 32, estamos en el verso 7. Dice, entonces Yahweh dijo a Moshe, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Merayim se ha corrompido. Allí lo más interesante es que ya no es el pueblo del Eterno, sino que es el pueblo de Moshe. ¿Por qué ya no es el pueblo del Eterno? Porque allí como ellos se habían entregado a hacer una ofrenda, a hacer holocausto, o sea, elevarse y a presentar una ofrenda de Shalom, hacían las paces, se unían, ¿no es cierto? Se agraciaban con ese ídolo. Ya no le pertenecía al Eterno, ya no podía pertenecer ese pueblo al Eterno, ya era de Moshe, porque ellos habían transgredido las normas, habían transgredido la Torá, habían transgredido la misbah del Eterno, primeramente las 10 palabras que le había dado al pueblo, y en las primeras que decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, de ninguna manera te vas a inclinar a ella, no te vas a postrar. Es lo que hicieron estos personajes. Entonces por eso ahora ya era, no es que se desligaba, sino que automáticamente ya el Eterno no le pertenecía al Eterno ese pueblo, y el pueblo tampoco le pertenecía al Eterno. Dice ahí el 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Misrayim. Vamos a volvernos, dice, pronto se han apartado del camino que yo te mandé. Allí la palabra camino es derek, significa curso de la vida, modo de acción, conducta, costumbre. Esta palabra derek se la dijo el Eterno a Abraham, en Bereshit capítulo 18, verso 19, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es muy notorio y muy significativo tratar de conectar estas palabras, este camino, esta manera de conducirnos en la vida, esta manera de actuar, esta conducta que debemos tener delante del Eterno. Dice allí, por ejemplo, otro texto, en Yeshua. Por ejemplo, en Yeshua tenemos que, en Juan capítulo 14, verso 6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando él dice, yo soy el camino, en el Salmo, automáticamente, en el Salmo 119, nos conecta automáticamente con el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yeshua cuando dice, yo soy el camino, está diciendo, yo soy la lumbrera que ilumina tu caminar. Es decir, yo soy la lumbrera que ilumina tu modo de andar en la vida. Yo soy la lumbrera que ilumina
tus acciones. Yo soy la lumbrera que ilumina tu conducta y tus costumbres. Ese es Yeshua. Cuando nos dice que eres la verdad, el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Yeshua es la verdad, es la suma de la palabra del Eterno, es la verdad. Y con él nos dice que es la vida. En Ezequiel 20:11 dice, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Es decir, que la Torah es la vida, la palabra de Hashem es la vida. Yeshua es la vida. Yeshua es el camino, ¿sí? Y cuando hablamos de camino tenemos que hablar de la lumbrera, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino o a mi caminar. Yeshua es esa luminaria, esa luz, esa or que marca nuestras acciones, nuestro curso de la vida, por lo cual debemos andar, como hizo Abraham. No es tan solo un camino donde uno pisa piedra, tierra, etcétera, o suelo. No, el camino del Eterno que debemos seguir es justamente eso, el camino de justicia. Porque dice allí, de nuevo, en Bereshit, capítulo 18, verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Por eso se dice en la Escritura, y caminó Noah con Yahweh. ¿Qué camino caminó Noah? Ese camino que caminó Noah es el que caminó Abraham. Ese camino que caminó Abraham es el que se nos dice a nosotros por el cual debemos caminar. Derek, el camino, el curso de la vida que marca nuestras acciones, nuestra conducta y por ende nuestras costumbres. Ese es el camino del Eterno que debemos seguir. Ahora desde el verso 9 vamos a leer, y dijo más Yahweh a Moshe, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, no entienden, son tercos. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moshe oró en presencia de Yahweh, su Elohim, y dijo, oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Mirayim con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los de Mirayim diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho, yo te multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahweh se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces, ¿qué está haciendo Moshe? Moshe está haciendo la oración de intercesión. Pero Moshe no intercedía solamente por el pueblo. Moshe, como era el siervo, también velaba por los asuntos de su amo, como hablábamos recién. Un siervo también vela por los asuntos del amo. Moshe, como buen siervo, le dijo, no, espera Eterno, espera Hashem, espera Abba, no hagas así, porque ¿qué dirán los otros de ti? Entonces lo que estaba haciendo Hashem es resaltando la majestad, la grandeza del nombre, o sea, del Shem, de la fama del Eterno ante los otros pueblos. ¿Qué iban a decir los otros de quién era el Eterno? Entonces Moshe como que intercede, sí, primeramente intercede por el Eterno. Él le dice, no, tu nombre es grande, tu nombre tiene que ser grande como tú lo has jurado y lo vas a establecer, acuérdate de eso. Y es por eso que Hashem, el Eterno, dijo, sí, me arrepiento, Teshuvá, o Shub, me volveré de esto, me volveré de hacer esto, de este mal, porque tanto como el pueblo y yo quedaremos mal ante todos, tenemos mal testimonio, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces intercedió Moshe tanto como para el pueblo, pero también para el Eterno. Esa clase de intercesión es la que tenemos que hacer nosotros. Como está escrito, ¿por qué Moshe intercede de esta manera? Porque Moshe realmente amaba al Eterno. Uno, cuando ama, realmente hace estas cosas, ¿sí? No para uno y no para favorecer al otro, sino sobre todo demostrar el amor al Eterno, que es sincero y natural. En Gálatas, por ejemplo, vemos o leemos, dice allí, porque toda la Torah en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Gálatas capítulo 5, verso 14. Y amarse a uno mismo implica también tener el amor en ti. ¿Cómo es tener el amor en ti o en mí? Eso lo explica 1 Juan capítulo 4, desde el verso 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Elohim. El 8 dice, el que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. Entonces, ¿en qué consiste el amarnos a nosotros? En que únicamente el hombre puede amarse a sí mismo cuando en él hay amor. Y si en él hay amor es porque radica
el Eterno, vive el Eterno, habita el Eterno, como está escrito en Juan 14, verso 15. El que me ama, por ejemplo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otra traducción dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. En Juan capítulo 14, verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En esto consiste, ¿sí?, el amarnos a nosotros mismos, en que somos obedientes. Al ser obedientes es donde el Eterno nos ama. Así que, impresionante, hermanos, impresionante. Primero debemos amarnos a nosotros mismos. Cuando nos amamos a nosotros mismos es señal, es indicio de que el Eterno está en nosotros y que somos obedientes. Es decir, somos obedientes y por esa obediencia el Eterno está en nosotros. Y porque el Eterno está en nosotros, está el amor. Y al tener amor, nos amamos a nosotros mismos y de allí podemos amar a nuestro prójimo. Es lo que justamente tenía Moshe. El amor en sí mismo, que es el Eterno, y él intercedía. Él ponía todo lo que había que poner como un líder, como un guía, como un instructor, como un moré, un rabí, para su pueblo, para su prójimo. De allí todos nosotros podemos hacerlo, primeramente guardando lo que serían sus mandamientos para tener el amor del Eterno en nosotros y luego transmitirlo al prójimo. Vamos a seguir leyendo, dice allí en el verso 15. Y volvió Moshe y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Dice allí que de uno y otro lado estaban escritas estas tablas. Estas tablas estaban escritas de ambos lados, ¿sí? Pudiera ser que fueron copias idénticas. Por ejemplo, cuando, en este caso, donde había un pacto, ¿no? Habían 2 personas representadas en 2 personas, en 2 partes. Entonces, cada parte debía tener una copia del pacto que se iba a sellar, que se iba a acordar. Entonces, esto también, algunas interpretaciones dicen que estaban escritas de ambos lados de manera idéntica, para tenerlo como testimonio de una parte y como testimonio del otro. En este caso sería una para el Eterno, recordar al Eterno, y otro, recordarnos a nosotros que tenemos este pacto. Por otro lado, esto se iba a sellar, como sabemos, los pactos en la Escritura, hablando bíblicamente, se sellaban con un sacrificio. Entonces, eso no pudo cumplirse en este caso. No hubo sacrificio, por ende no hubo un derramamiento de sangre que sellara el pacto, tampoco, mucho menos, hubo un festejo, un festín, un almuerzo, una cena, no lo hubo. ¿Por qué razón? Porque cuando descendió, dice allí Moshe, en el verso 16, dice, y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim, grabada sobre las tablas. Dice el 17, cuando oyó Yehoshua el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe, alarido de pelea hay en el campamento. Y Moshe respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantor oigo yo. Allí estaba confirmando lo que estaba sucediendo en el campamento. ¿Qué estaba sucediendo en el campamento? Donde se celebraba a un ídolo, había orgías, ¿sí? Había cualquier tipo de emborrachez, ¿sí? Cualquier tipo de locura. Entonces todo eso estaba aconteciendo en el campamento. Imagínense, y Moshe tenía las 2 tablas sagradas, las 2 tablas que el Eterno había preparado, las 2 tablas que el mismo Eterno había escrito, con escritura de él. Y cuando vio esa escena, Moshe, dice el 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Imagínense ustedes confirmando allí lo que veníamos diciendo, de que no iba a poder ser efectivo ese pacto. Imagínense Moshe, con la ira, con la rabia que tenía, tuvo que destruir esas tablas, porque en esas tablas también contenía lo que se trataba del pacto. ¿De qué se trataba el pacto? De obedecer lo que el Eterno había hablado. Pero el que no obedecía, había condenación. Entonces, si Moshe no hubiera roto, porque cuando uno rompe un contrato antes de firmarlo, ¿sí? Ese contrato no puede estar vigente. Ese contrato no se podía hacer eficiente, mejor dicho. Entonces no era eficiente ese contrato en ese momento, entonces no había acuerdo y por lo cual el pacto quedaba roto, ¿sí? Quebrantado, como dice la Escritura en varias partes. Entonces Moshe justamente hizo eso, para que no se hiciera efectivo ese pacto por amor al pueblo, porque vamos a ver más adelante por qué razón Moshe lo hizo, ¿sí? Hablando de un libro, y vamos a ver si podemos especificar de qué hablaba ese libro. Por esa razón Moshe quebró esas tablas del pacto.
Dice allí el 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Ese polvo lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. El 21 dijo, y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Bien, en el verso 20 podemos también compararlo con las aguas de Mará, esas aguas que, como bien sabemos algunos, son las aguas de prueba de celos. Es decir, cuando un hombre, sospechaba que su mujer, su esposa, él era infiel, entonces iban ante los sacerdotes y solamente con sospechar, ¿no? El sacerdote, o el Cohen en ese entonces, el que ministraba de Milcán, le preparaba un menjunje que era mezclado con agua, ¿no es cierto?, de la fuente de bronce y con polvo de la ceniza de los sacrificios, y esa agua se convertía en amargas, ¿sí? Entonces a la mujer le decían antes de beber que se comprometiese a decir la verdad, si decía la verdad con respecto a que ella no, o si tenía una relación extramatrimonial, ese menjunje que iba a haber, esas aguas amargas, iban a traerle consecuencias. Pero si esta mujer declaraba o se declaraba culpable, por así decirlo, era castigada. Entonces la cuestión era que ella pudiera confesar el pecado. Entonces al beber estas aguas la mujer, y ella al no confesar el pecado siendo culpable, es decir, siendo adúltera, al beber estas aguas, la consecuencia que tenía, dice aquí la escritura, era que se le iba a hinchar el vientre y se le iba a caer los muslos, ¿sí? Entonces, y también se entiende que esta mujer iba a quedar estéril, todo lo que había en su vientre iba a morir y, por supuesto, iba a quedar estéril. Entonces traía muchas consecuencias de muerte. Entonces, esto mismo está sucediendo aquí. Hay un juicio, se presentó un juicio. El mismo becerro que fue machacado por el mismo Moshe fue y se lo dio a beber a todo lo que había participado de esta idolatría. Entonces, consiguiente, el verso 21, vamos a ver qué sucede después de esto, después de esta eventualidad, ¿no? Después de esto de hacerle beber estas aguas amargas al pueblo. ¿Qué sucede? Dice el verso 21, y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Israel, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Es como que contó de una manera bien acelerada lo que había sucedido. Volvió a repasar todo lo que sucedió anteriormente, antes de que Moshe bajara del monte. El 25 dice, y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Impresionante. ¿Qué tenemos aquí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que todos aquellos que no habían participado de esa idolatría, de ese gran pecado, ya habían identificado, ¿sí?, quiénes eran los que sí habían participado por estas señales. ¿Cuáles eran las señales? De que se le iban a hinchar el vientre, de que se le iban a caer los muslos. Entonces, cuando ellos iban pasando tienda por tienda, por familia, ¿sí?, dice allí, pasen ustedes y maten cada uno, no importa si es su hermano, no importa si es su amigo, no importa si es su pariente, mátenlo todos aquellos que han participado. Vemos que se comete esta hazaña, pero antes de leer que sí, ciertamente se cometió, vamos a compararlo con lo que dijo el Mashiach. Porque ciertamente el Mashiach, y esta es la verdadera interpretación de lo que el Mashiach quiere decir, por ejemplo, en el pasaje que está Mateo capítulo 10, verso 34. ¿Sí? Desde el verso 34. Dice allí, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y dice allí, bueno, esto está en Mateo capítulo 10, desde el verso 34 al 38. ¿Qué quiere decir el Mashiach con todo esto? Allí dice que en el Shemot, porque te lleva a Shemot, te lleva a que, ¿qué pasa con tus familiares más cercanos? ¿Qué pasa si no siguen el camino del Eterno? Que recién hablamos del Derek. ¿Cuál es el camino del Eterno? El que hace justicia y juicio. ¿Qué pasa con todos aquellos que van en contra de lo que hace el Eterno? ¿Qué pasa con aquellos que festejan otro tipo de fiestas que no sean bíblicas? Allí dice el Mashiach, que todos aquellos que sigan a estas personas, ya sea tu padre, a tu madre, ya sea tu hijo, a tu hija, y no puedes, seguirme a mí por seguirlos a ellos, no eres digno de mí. Entonces, lo que está haciendo acá el Mashiach es llevarnos a la Escritura. Y la Escritura dice bien claro
que esta conducta, ¿sí?, que no se tolera, esta conducta que no es aprobada delante del Eterno, debemos erradicarla, debemos matarla. Es decir, debemos nosotros, con nuestra espada, dice allí, y le dijo, así dijo Yahweh, el Elohim de Israel, pone cada uno su espada sobre su muslo. Es decir, ¿cuál es la espada? La palabra. Nosotros tenemos que ampararnos, tenemos que refugiarnos, tenemos que guardar la palabra del Eterno como testimonio y acatarla, llevarla encima, portarla. Es decir, lo más importante que debemos tener es la palabra. ¿A quién vamos a seguir? A la costumbre del mundo, a lo que hacen tus familiares, a lo que hacen tus amigos, a lo que hacen aquellos parientes. ¿A quién vas a seguir? El Eterno te dice, erradica esa conducta, no es adecuada. La idolatría, la fiesta mundana, la embriaguez, la borrachera, y para no decir otra cosa, bueno, ahí dice, y es escritural, la orgía. Todos ese tipo de conducta no van con aquellos que, dice allí, vamos a leer a continuación, aquellos que se consagran para el Eterno. Debemos matar todo ese tipo de conducta y debemos elegir, tomar la decisión, como dijo el Mashiach, ¿a quién vas a seguir? Ama más, dice aquellos. Ama más a aquellos que te llevan hacia ese camino, que a mí no eres digno de mí. Corrijamos eso, mis hermanos, corrijamos eso en nuestra vida y seamos radicales. Seamos realmente radicales y tengamos un cambio genuino. Dice el 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Entonces Moshe dijo, hoy os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Es muy interesante que por ese hecho los demás van a dar bendición de lo que ha sucedido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sería que los otros, es decir, dice allí, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros? O sea que la bendición va a seguir, va a continuar, porque vas a estar erradicando todo ese tipo de conducta que no van a estar en tus hijos ni en tu hermano, ¿sí? Porque estás acabando con esa mala forma de vivir. Vamos a seguir en el verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahweh, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Esa palabra, aplacare, se puede traducir como propiciar. En hebreo es kafar, y kafar significa cubrir, expiar, perdón y limpiar. Entonces lo que estaba por hacer Moshe es ir al Eterno, rogarle una vez más al Eterno para que perdone al pueblo, para que limpie el pecado del pueblo. Y allí Moshe dice en el verso 31, entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y aquí está la cuestión de la que le hablaba hace unos momentos atrás. ¿Por qué Moshe quebrantó esas tablas? ¿Por qué Moshe rompió esas tablas del pacto? Porque si Moshe no hubiera roto esas tablas y esas tablas hubieran quedado como testimonio, el Eterno tenía y estaba, digamos, como el Eterno es justo, el Eterno es veraz, el Eterno iba a tener que raer, es decir, borrar del libro de los vivientes a todas estas personas. Vamos a entenderlo mejor con un salmo, el Salmo 69, 28. Dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Es decir, hay un libro de los vivientes que se compara al terrenal. Y hay un libro, por ejemplo, el que habla en Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, el libro de la vida, que habla del libro de la vida eterna. Y allí hace esta separación. El Salmo hace una separación, que hay un libro, que es el libro de los vivientes, y dice que hay otros libros, que es del libro de los sadiquín, el libro de los justos, el libro de los que viven para siempre. Entonces Moshe, ahora en este momento, él prefiere que el Eterno borre su nombre del libro de los vivientes terrenales, es decir, que lleve su cuerpo. Pero para el Eterno, él, y sabemos todo y creo que vamos a coincidir, que iba a quedar anotado en el libro de la vida eterna. Entonces, a esto me refería con que, o a esto, de alguna manera, menciona la Escritura o hace notar que hay una importancia, hay una gran importancia. Lo que hizo Moshe es salvar al pueblo de Israel en ese entonces. Lo mismo que iba a hacer Yeshua, otorgándonos a cada uno de nosotros, creyendo en él. Dice, ciertamente, aquel que cree en mí no morirá jamás. No morirá jamás. Entonces, Yeshua nos está hablando de que hay una vida eterna por creer en él.
por creer en Él. Entonces, y bueno, y el creer en Él también implica que hay pequeños y hay grandes, como está escrito en Mateo capítulo 5, desde el verso 17 al 19, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, el creer en el Mesías nos otorga la vida eterna, ¿sí? Nos otorga la vida eterna. Allí Moshe está diciendo: está bien, perdona a este pueblo, pero a mí bórrame. Es decir, bórrame a mí, pero perdónale a ellos. Yo pagaré por el pueblo. Y el Eterno, ¿qué le responde? Dice allí, vamos a leer el 31. Entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahweh respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este traeré de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi malaj, mi ángel, irá delante de ti, pero en el día de castigo yo castigaré en ellos su pecado. Como está escrito, vamos a ir para terminar, hermanos, ya terminamos. Espero que esté siendo de bendición este pasaje. O sea, a Ezequiel capítulo 33, donde nos habla de lo que está hablando el Eterno. Aquel que pecare contra mí, a ese voy a borrar. ¿Qué dice allí? Dice: y Yahweh respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este raeré, a este borraré. O la palabra raeré, no sé si lo dije, es macá, es borrar, deshacer. A este macá, a este lo borraré, a este lo desharé de mi libro. Entonces, ¿qué es pecar contra el Eterno? Y obviamente el pecado es transgredir la Torá. Bueno, acá en Ezequiel, el capítulo 33, desde el verso 11, el capítulo 33 de Ezequiel, el verso 11 diles, vivo yo, dice Yahweh, el Adón, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminare, dice ahí de nuevo, en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y él repite, y presten atención: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Aquí es donde repite, presten atención. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Adón, del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Es decir, cuando el justo se aparte de la justicia que está siguiendo, del camino que está siguiendo, hiciere maldad, morirá por esa maldad, aunque sea en el último lecho de su muerte. Si el justo cometiera un tipo de maldad, no será justificado. Es decir, morirá por esa iniquidad. Después dice: y cuando el impío se apartare de su impiedad, o sea, se apartare de la maldad, e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y el 20 dice: y dijiste: no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Wow, hermanos, espero que esta palabra, este estudio que hemos realizado el día de hoy, le haya sido de bendición, mis hermanos, que podamos recordar cada uno de estos aspectos, tenerlos en la memoria y también aplicarlos a nuestra vida, y que el Eterno nos siga bendiciendo con esta rica escritura. Bueno, mis hermanos, que tengan un maravilloso día. Nos estaremos viendo en Shabbat, así que Shalom.